estar en el culto, ¿verdad? Así es que bienvenidos todos. ¿Ya se saludó? Ya se saludó, ¿verdad? Ya le dijo, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De lejos, ¿verdad? Porque hoy es de lejitos. Bueno, esto es lo que nos han dicho, que es de lejos, ¿verdad? Pero gloria al Señor. Estamos, gloria a Dios. A ver, vamos a mirar aquí. Muy bien, vamos a tener que hacerlo así, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, le decía, ¿verdad? Que hay personas que nos están sintonizando, hermanos, fuera de aquí de Estados Unidos también, y pues qué bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora tenemos tome su asiento, hermanos, por favor, disculpen, hermanos, ahí. Me pongo yo aquí a escuchar el sonidito que tiene mi computadora y parece que hoy también quiere cantar mi computadora. No sé si será el cable o algo, pero bueno, tenemos un sonidito por ahí, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A ver, hermano, chécame esto así rapidísimo mientras platico con los hermanos para que no me haga ese sonidito que dice que está dándome ahí. Dame el favorcito mientras yo les platico a los hermanos y saludo también. No entiendo por qué me está haciendo ese ruido. Gloria a Dios. Algo está suelto, ¿verdad? O algo está mal ubicado tal vez. No sé, a lo mejor nos metieron mano negra, ¿verdad, hermanos? Hoy, y por eso es que me estaba mi computadora diciendo no quiero transmitir, no voy a transmitir, pero sí vamos a transmitir. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados ya de antemano, y también a los hermanos de Levantando la Cosecha en Ken. Allá vamos a estar por allá a las 2 de la tarde, también teniendo nuestro culto, y aunque nuestro director de alabanza no brinca como el hermano, ¿verdad, hermanos? Acá lo tuvieron el domingo pasado. ¿Qué tal se la pasaron? El domingo fue, ¿verdad? Sí, fue el domingo pasado, sí. Yo andaba un poco malo de la garganta, ese humo que nos agarró muy fuerte a nosotros, bueno, al menos a mí. Fuera de aquí, andábamos fuera de aquí del estado de Washington cuando empezó la quemazón y pues nos agarró muy fuerte. Pero y ya cuando regresamos aquí, pues también teníamos el humo aquí en Washington y pues, hermano, qué terrible, ¿verdad? El humo que hemos tenido. Gracias al Señor que nos mandó lluvia durante todos estos días. Ya se puede, ayer pudimos respirar, creo que por primera vez en varios días, un aire fresco que hasta lo saboreamos. No sé cuánto lo saborearon, pero yo miré la lluvia caer y decía, wow, qué importante es, ¿verdad?, el oxígeno, porque ese humo tóxico que nos cayó, pues quiera que no, los chavitos, los jovencitos, ellos dicen, ¿cuál humo, pastor? ¿De qué está hablando usted? Espérese que llegue a nuestra edad, usted relájese, tranquilo. Ya cuando ya pasa uno de los 5-0, esa es clave, hermanos. Estoy hablando en clave, ya como que ya le pesa a uno más hasta el humo, imagínense, hermano. Entonces, es bien difícil, pero bueno, gracias a todos los hermanos, ¿verdad?, que estuvieron orando por nosotros también y que pues siguen orando, porque la oración es muy importante. Así es que le quiero compartir un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, aunque es un tema doctrinal. No puedo evitar tocarlo porque está dentro de todo lo que sucedió dentro de la iglesia de los Hechos, hermanos. Y yo sé que hay muchas congregaciones, estoy consciente de eso. Yo fui enseñado en mis primeros pasos, diría yo, la doctrina que yo aprendí fue, primero que todo, que no había bautismo con Espíritu Santo. Y yo sé que mucha gente colisiona con mi mensaje, principalmente en las iglesias tradicionales, pero
yo les entiendo, hermanos, porque el martes voy a enseñar algo que el Señor me está instando a que lo enseñe en el lugar donde estamos aprendiendo, hermanos, y voy a enseñar algo sobre la revelación, para que usted comprenda los niveles de revelación y no nos hagamos bolas, porque Dios no nos mandó a enemistarnos con nadie, ni a hacernos enemigos de nadie. Todos somos hermanos. Lo único que nos separaría tal vez sería el nivel de revelación. Y desde luego, pues yo estoy consciente que la misma luz que Dios le da a un ministro, voy a decirlo en este caso porque el ministro es el encargado de administrar, ministrar y suministrar la palabra. Es una de las funciones de un ministro. Tiene tres funciones importantes ministerialmente hablando. Ya con la oveja tiene otras tres, pero ministerialmente hablando debe de encargarse de ministrar siempre la palabra para que el pueblo no tenga necesidad de alimento, hermanos. Y la segunda, ministrar el espíritu, que es lo que vamos a hablar hoy, el fuego. Y la tercera, pues la administración de las ofrendas y aportaciones, explicar qué significa, para que el pueblo no tenga necesidad, ni tenga un espíritu de pobreza, ni tampoco vea miseria, porque el secreto de la prosperidad está ahí, precisamente en el aprender a cumplir o desarrollar las funciones que Dios le da a la iglesia y que el ministro tiene la responsabilidad de enseñar. Entonces, en este caso, yo estoy consciente de eso, ¿no? De que cada quien tiene su luz, y la luz nuestra es un poquito, no sé, voy a decirle que usted puede llegar a su casa, prende la luz de su sala, usted ve todo lo que hay en su sala. Usted se mete al baño y usted dice, caray, ya mire más, ¿verdad? Se mete al cuarto y ve más. Entonces, así funciona la revelación. Que hay unos que van a ver algo y otros van a ver algo, pero no nos vamos a pelear porque el otro no ve lo que tú ves. Pues hay que ser conscientes de que si Dios te ha dado a ti la bendición de poder ver más allá, pues qué bendición, porque puedes ver más cosas que otros no ven. Pero eso no nos divide de que no seamos hermanos. ¿Cuánto dicen amén? No le oí muy fuerte el amén, hermano, como que usted no está muy convencido, ¿verdad? Le digo porque, ¿sabe por qué le estoy hablando? Porque ya como ministro y como creyente de pues ya 30 y tantos años, uno aprende las diferentes corrientes doctrinales y también las líneas de pensamiento, hermano, que tiene muchas corrientes doctrinales y voy a decirlo, concilios. Entonces, no hay una sana doctrina hoy en día. Debo aclararlo. Me llegó una jovencita a Ken el viernes y lo primero que nos preguntó es, ¿ustedes son de sana doctrina? Yo tuve que decirle, dependiendo a qué te refieras, sí lo somos. ¿Me explico? Porque hoy la sana doctrina, usted ya sabe cuál es, hermano. Y se quiere vestir el mono por fuera, pero no importa cómo esté por dentro. Y yo creo que una sana doctrina va a hablar siempre acerca del cambio interno para que el pueblo sienta la dirección de lo que vamos a hablar hoy, del Espíritu Santo en ellos, y que les redarguya de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay corrientes donde se quiere vestir a la mujer, vestir al varón de una forma. La Biblia enseña una regla, ¿correcto? ¿Cuál es esta regla? Modestía, diga conmigo, modestía. Algo modesto, que no tiene que andar ostentando. Aún habla hasta de los peinados ostentosos. Un día le voy a hablar de los peinados ostentosos, a lo que la Biblia se refería. Pero me gusta más cuando dice decencia. Cuando el término usted lo examina de cerca, la decencia se refiere a no mostrar partes nobles. Me estoy dando a entender, ¿verdad? No mostrar, se lo voy a dar más claro porque ya está mayorcito, partes íntimas, hermano.
No habla solamente, yo sé que todo el tiempo le tiramos a la mujer, pero hermano, la Biblia es para el varón y para la mujer. Entonces está refiriéndose a la decencia y a la modestia tanto en el varón como en la mujer. Pero hay corrientes que se dedican a buscar la forma de que la mujer tenga el cabello hasta el suelo, y de esa forma me llamaba la atención por lo que me decía la jovencita esta también, que a ella no la quisieron bautizar porque pues tenía que dejarse crecer el cabello. Dice, qué cosa más increíble, ¿no, hermano? Por dejarse crecer el cabello. No sé en qué verso agarraron de la Biblia, pero me llamó mucho la atención, no todo eso. Y lo otro, pues, hermano, mejor mire, no entremos ahí porque nos vamos a volver con un mensaje de pura estética, pero tiene que ver con lo que le quiero enseñar, porque tiene que ver con el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es importante buscar el bautismo con el Espíritu Santo, como sucedió en la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque el ministro se va a evitar problemas. No va a andar diciéndole a la gente, mire, una persona que tiene el Espíritu Santo sabe cómo vestirse, sabe cómo conducirse, sabe qué hacer, sabe cuáles son los límites que no puede romper. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que le va a estar dictando. O sea, el Espíritu Santo, lo que me refiero es que va a estar activo, funcionando dentro de la persona, y va a estar conectado con el espíritu de la persona. Entonces, nos dedicamos muchas veces nosotros a un evangelio, decía alguien por ahí, light, en el que nomás Cristo salva, Cristo libera, Cristo perdona, Cristo viene de regreso otra vez. Ya todo eso ya lo sabemos, ya lo hemos repasado, más en este tiempo de pandemia y plandemia y quemazones. Hemos hablado, hermano, mucho de la epifanía y el episinagoge del Señor en varios aspectos, y sabemos que el Señor vendrá de regreso una vez más a la tierra en su tiempo. Pero Hechos capítulo 11, hermanos, si usted se da cuenta, nos enseña verdades muy excelentes. Yo se lo quiero leer porque no quiero perderme la lectura del acontecimiento que ahí sucede. Y yo quiero que usted vaya a mirar, hermano, ahí en Hechos capítulo 11, verso 1 en adelante. Y usted va a notar algo que aquí habla, hermano, el libro de los Hechos. Dice el verso 1, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también, ¿qué había pasado? Los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Pero si Pedro, tú eres el más estricto, fíjese qué cosa, hermano, así le dice. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las cuatro puntas, y vino a mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observé, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y también oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo le dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Fíjese bien. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces, o sea, a Pedro le tuvieron que convencer. Hermano, aquí le voy a explicar algo ahorita, rapidísimo. Y dice, y todo volvió a ser llevado arriba al cielo.
Y aquí, en aquel momento aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos, había 6 hermanos con los 3 que habían sido testigos. Fíjese bien que Pedro está hablando en Jerusalén. Dice, estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás, dice, salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. Pero noten lo que dice aquí, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, aquí yo quiero que usted vaya notando que Pedro tuvo que ser reeducado. Porque y yo considero, hermano, que tiene que haber una reeducación doctrinal. Porque Pedro tenía su línea de pensamiento, hermano, muy cerrada, muy legalista, muy formal, que había él formado en el concilio de Jerusalén, y todo el mundo decía amén a las cosas al grado que ni siquiera podían, hermano, tener ninguna relación con los gentiles, mucho menos llegar a su casa a comer, imagínense. Sin embargo, Dios, en su momento, usted se va a dar cuenta que manda a Pedro a la casa de Cornelio, hermano. Y cuando Pedro está hablando acerca del Señor, aquí hay algo muy importante que notar. Que ya la casa de Cornelio, antes que Pedro llegara, ya habían creído. O sea que ya eran creyentes, hermano. Porque a veces nosotros tenemos la cultura o la costumbre de decirle a una persona le gustaría aceptar a Cristo, y luego venimos nosotros, hermano, y le decimos, a ver, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, perdóname por mis pecados, reconozco que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre, y pensamos que esa forma es la forma que la Biblia habla de hacer una confesión. Pero yo quiero decirle que, hermano, esa forma de confesión fue una idea que en cierto momento de la historia un hombre formó por allá por Inglaterra, que venía haciendo que la gente confesara, pero en el principio no era así. Yo quiero que usted me entienda que en el principio no era así. Cuando se guiaba una persona a Cristo, la gente llegaba, creía de todo corazón. El eunuco llevaba el libro del profeta Isaías, y antes que llegara Felipe ya era creyente. ¿Me estoy dando a entender? Lo único que no sabía es exactamente de quién era que estaba hablando el profeta Isaías. Entonces viene Felipe y le explica que estaba hablando de Jesús, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego usted se da cuenta que durante la evangelización de la iglesia apostólica, la gente no era dirigida, ¿quieres aceptar a Jesús? No, hermano, la gente simplemente decía, creed de todo corazón, arrepiéntanse de sus pecados, y la gente confesaba. Muchos de ellos traían hasta libros de prácticas ocultas, renunciando a su vida anterior para aceptar hoy la vida en Cristo Jesús, y se convertían al evangelio. Pero aquí viene la parte importante. Lo que seguía, la iglesia tenía que buscarlo, hermano, tenía que pedirlo.
que era el don del Espíritu Santo. Recibimos a Jesús, hermano, recibimos a Cristo, pero luego de tener ese encuentro personal con Cristo, ahora buscamos la llenura con el Espíritu Santo. O sea, en pocas palabras, un encuentro personal con el Espíritu Santo. Esto se conoce como el ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy en día se habla muy poco del bautismo, porque yo entiendo le repito, las corrientes doctrinales, hermano, en donde se enseña que todos hemos sido bautizados en el mismo cuerpo. Sí, pero ¿en qué momento fuimos bautizados? Pues en el cuerpo sí. ¿De cuál bautismo estamos hablando? ¿En la fe? ¿En arrepentimiento? ¿En agua? ¿En fuego? ¿En el Espíritu? O sea, hay 7 bautismos que la Biblia registra. ¿En cuál de ellos? Pero sabemos que cuando se refiere al bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando acerca de que el Espíritu de Dios venga a llenar nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Espíritu viene a llenar nuestra vida? No viene, hermano, óigame lo que le voy a decir. El Espíritu Santo no viene a darnos vida. No sé si me di a entender, hermanos. Yo sé que es difícil a veces, pero el Espíritu Santo no vino a darnos vida. No hay un pasaje que diga el Espíritu Santo viene a darnos vida. Usted va a encontrar que cuando habla del ministerio del Espíritu Santo, habla que viene a enseñarnos, viene a guiarnos, viene a consolarnos, viene a llenarnos, viene a empoderarnos, hermano. Pero cuando se habla de la vida, hermano, usted va a mirar que Romanos capítulo 8 habla acerca de los que reciben prácticamente la vida de Dios. Romanos capítulo 8 verso 9 dice: sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, note bien, de Cristo, el tal no es de él. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Me estoy dando a entender, verdad? Jesús cuando viene les dice a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Entonces, ¿para qué los bautiza? En Hechos capítulo 2. Lo que estaba haciendo el Señor ahí es transmitiéndole el Espíritu Santo para que ellos nacieran de nuevo y recibieran la vida de Dios, para que luego viniera el encuentro de Hechos capítulo 2 de ser bautizados, hermano, con el Espíritu Santo. Yo le repito que bautismo viene del griego y significa baptizo, significa completamente mojado o metido, o bapto, hermano, que significa completamente sumergido. Esto está hablando no de una experiencia espiritual, sino de un encuentro que prácticamente, mire, lo sumerge completamente. Yo puedo, si quisiera, pero no lo voy a hacer, bautizar mi control en esta agua. Estoy completamente sumergido. Eso es lo que pasó en la casa de Cornelio. Entonces yo quiero que vayamos viendo rapidísimo acontecimientos que nos van enseñando que la iglesia apostólica sí se preocupó por buscar el don del Espíritu Santo, y la iglesia de hoy no. Se conforma con el cantar, el alabar, el danzar, que no es malo, pero no tiene frutos y no tiene dones. Y hay una preocupación grande porque nos parecemos mucho a la religión, que tampoco tienen frutos y que tampoco tienen dones. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Y por eso la responsabilidad de la búsqueda, hermano, es del creyente mismo. Es del creyente. Hechos capítulo 2, antes de entrar en detalle, quiero que usted vaya conmigo y usted va a mirar aquí en Hechos capítulo 2, que aquí dice algo, hermano, muy interesante. Mire, nada más que mi computadora me está ahora traicionando con
Vamos a ver, acá está. Vamos a ver. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ver aquí. Hechos capítulo 2, si usted quiere buscar verso 47, vamos a mirarlo rapidísimo. Y usted va a mirar ahí, que ahí aclara algo muy importante, hermanos, en Hechos capítulo 2, acerca de este don. Vamos a ver el 39, que es el correcto, el que ando buscando. Porque la promesa, mire, yo se lo voy a poner desde el 38, cuando viene la gran predicación de Pedro, hermano, donde se salvan 5,000 almas. Y entonces Pedro, como evangelista en ese momento, le predica a una multitud y se convierte en una multitud. Y Pedro, cuando los hermanos le dicen, ¿qué haremos? Pedro les dice, después del gran mensaje, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis, ¿qué dice? No lo oí. ¿Qué van a recibir después de arrepentirse, hermano? El don. Dice el don del Espíritu Santo. Ahora, verso 39 dice: porque la promesa es para vosotros. Le recuerdo que está hablando, literalmente hablando en su tiempo presente. Es para vosotros, les dice el Señor a los que están ahí, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuándo lo llamó el Señor a usted? ¿En qué año? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha no se le enseñó que sobre usted está la responsabilidad de buscar ese encuentro con el Espíritu Santo, de anhelarlo y pedirlo? Decirle: Señor, yo quiero tener esa experiencia sobrenatural que acababa de acontecer en Hechos capítulo 2. Hermano, usted tiene el testimonio de haber sido llenos del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es para todos los que hemos sido llamados. Pero ¿por qué no todos están llenos, hermano? Yo no estoy hablando, mire, aquí hay algo muy importante que explicar. Yo no estoy hablándole a alguien que yo he escuchado a personas que han hablado conmigo, me han dicho: pastor, ore por mí porque fíjese que perdí mis lenguas, me dicen. Y luego otros dicen: pastor, ore por mí porque no sé, enterré mis lenguas. Caray, dije yo, pues ¿en dónde las perdería, no? ¿Y dónde las enterraría? ¿No? Entonces hay algo muy importante que entender, que cuando Dios te da testimonio de algo, lo que tú tienes que hacer, hermano, es alimentarlo. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos pues ya 2 nietecitos, hermano, y uno de ellos cada vez es bien bravo. Por cierto, cuando está en la casa, él se pone a hacer unas, hermano, que usted no tiene idea. Se pone, le hace así, y se le queda viendo así. De repente le agarra lo que dice, ya. Y yo me le quedo viendo, hermano, y yo digo: ¿y a este qué le pasa? Entonces mi esposa viene y me dice: mi amor, hágale caso, el niño le está hablando. Dije: ¿a qué horas me habló? Si yo nomás lo oí mugir y gritar. Y entonces esa es la parte, hermano, que el creyente no ha entendido, que cuando Dios te da algo, te lo da para que tenga la responsabilidad de hacerlo crecer. Es como cuando le dio a aquel hombre 5 talentos, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5, cuando vino el Señor, le dijo: Señor, mira, 5 talentos me diste, aquí te entrego otros 5 que saqué de los 5. El de 2 le dijo: Señor, me diste 2, aquí están
otros 2 de los de 2. Y el que le dio uno le dijo: Señor, me diste uno, y como sabía que eres un hombre bárbaro, duro, y que cosechas donde no has sembrado, tuve miedo y escondí el talento. ¿Y qué hizo el Señor? Le reclamó: ¿por qué no lo puso en el banco? Para que cuando él regresara tuviera por lo menos intereses. O sea, lo que yo quiero explicarle es que cuando Dios, hermano, le da una experiencia, le llama a un ministerio, le permite adquirir un don, le da una señal de algo, le está dando una plantita para que usted la cuide y la haga crecer y fructificar. Por eso es importante que la gente entienda que, si bien es cierto, hay que aceptar a Jesús, hermano, como personal y salvador nuestro, y ahí recibimos la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí recibimos el soplo santo de vida, pero viene una experiencia sobrenatural que transforma a todo hombre cobarde en un valiente guerrero. Pero que ese hombre o esa mujer van a tener la responsabilidad de hacer que eso crezca. Mire, cuando a mí el Señor me confirmó el bautismo con el Espíritu Santo, porque yo no fui enseñado en esto, a mí me lo tuvo que enseñar el Señor. En mis primeros pasos me enseñaron todo lo contrario a mí, por cierto. Yo me levantaba hablando en un lenguaje extraño, dormido, yo no entendía qué pasaba. Consulté con quien me estaba enseñando en ese entonces, y me dijo que era un demonio, que no era de Dios, que eso ya no era para este tiempo. Y de repente el Señor me permitió tener una experiencia sobrenatural alrededor de las 6, 7 de la mañana, no sé, a la hora de la oración que teníamos de 5 a 7, y orando al Señor le dije: Señor, si hay bautismo con Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado y quiero ser lleno con la señal de hablar en lenguas. Dije al Señor, como todos dicen, que me están diciendo que sí hay, pero otros me dicen que no. Y orando hincado estaba, hermano, en ese lugar, cuando de repente apareció un personaje de luz a la par mía. Yo le cuento mi experiencia, yo no sé cuál es la suya, por eso le digo, para mí Hechos 2 es una realidad. Hechos capítulo 2 para mí es una realidad, porque a mí nadie me enseñó a hablar en lenguas. A mí nadie me dijo: mira, tú repite pi, 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 pi. A ver, di aleluya, 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 y aleluya, gloria a Dios, y ya, hablas en lenguas. Qué fácil, ¿verdad? Pero no, eso no se enseña, eso se recibe, hermano, cuando ardientemente lo pides, lo peleas delante de la presencia del Señor, y se va a hacer una realidad. Y recuerdo que orando yo me asusté, pero a la vez sentí mucha paz. Estaba orando, hermano, y sentí que ese personaje se paró a la par mía con mis ojos cerrados. Yo lo miraba y caminó hacia mí, se introdujo y empecé a hablar en lenguas. Una lengua refinada, fina, hermano. ¿Sabe qué constituyó eso? La señal del bautismo en mi vida, con una evidencia de hablar en lenguas. En algunos otros casos, a unos les ha dado el Señor levantarse profetizando, porque es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, vayamos rapidísimo a revisar que esto que yo le estoy hablando es algo, hermano, que se habla en la Biblia y que se profetizó de antemano. Mire lo que dice aquí. Hechos 11, hermano, marca la llegada del Espíritu Santo a los gentiles igual que a los judíos. Es la promesa del Padre de derramar, hermano, de su Espíritu Santo en los postreros tiempos. Y esto lo podemos ver nosotros, que está escrito, porque en capítulo 2 de Efesios se les habla a los judíos, hermano, de Hechos, perdón, pero aquí se les habla a los gentiles, donde estamos hablando, que se les dice prácticamente con la llegada del Espíritu Santo: voy a cancelar a los judíos y voy a cancelar a los gentiles, y ahora de los dos voy a hacer uno solo. Por eso,
Si usted se quiere pelear por traer la cachuchita esa y andar con los chofares y andar con el talí y con los cordones y ponerse las trenzas, el sombrero, mi hermano, ese rollo de cada quien, porque hay locos en toda iglesia, hermano. Se lo digo de antemano. No, eso no me asusta, pero eso no lo va a hacer más santo que ningún otro. Ningún otro. Lo que nos hace más santos, diría yo, es la experiencia personal que tenemos con el Señor. Entonces ya no hay judío ni gentil, sino que de los dos levantó un solo pueblo. Se lo voy a probar. Efesios, yo sé que es mucho versículo, pero se lo quiero leer y lo puse aquí para que usted lo pueda ver. Los hermanos que están a través de internet, sé que no van a lograrlo, pero usted puede verlo. Efesios 2:11 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en la carne, nosotros, llamados incircuncisos, de los que no quería visitar Pedro. Tenía conflicto la iglesia de Jerusalén de juntarse, ya teniendo a Cristo. Mantenían, hermanos, doctrinas legalistas, porque pensaban que Dios era solamente para ellos y no lo iban a compartir con nadie más. Pero el Señor les quebró su esquema, hermanos, su estructura. Note bien: llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, note bien, ¿qué dice que hizo? Uno. Vamos, dígalo conmigo: de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo, ¿cómo dice? Hombre, hermano, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo, ¿qué? Espíritu. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y no tenemos que ser judíos, y no tenemos que vestirnos como juditos, hermano, ni andar con todas esas ondas que la gente ha sacado hoy, que no son nuevas, porque eso sucedió en Hechos capítulo 14, hermano. También lo vamos a mirar, y Pablo ataca mucho acerca a la llamada circuncisión, y le llama falsa circuncisión, porque quieren vestir al mono por fuera, hermano, pero lo quieren alejar de la realidad de Dios. Pero Dios nos dio un mismo espíritu a judíos y gentiles, nos hizo uno. Por eso le menciono Hechos capítulo 2, que ahí están todos los judíos reunidos y ¡pum!, desciende el Espíritu Santo. Le menciono Hechos capítulo 11, cuando testifica Pedro a la iglesia judía que lo que mismo que le pasó a ellos en Hechos capítulo 2, también le pasó a los gentiles. Y por eso Pablo testifica que el Espíritu se nos dio a todos los que creyéramos. Y Pedro dice que el don, hermano, es para todos los cuantos el Señor llame. Pero hay que pedirlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo, hay que buscarlo, hermano. Entonces, aquí le voy a hablar del mandato que el Señor les dio de esperar a sus discípulos de esta promesa. Reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, ¿correcto? Pero vosotros seréis bautizados ¿con qué? Oh, entonces hay un bautismo de agua, pero también hay un bautismo con Espíritu Santo. Y no se habla mucho del bautismo
con el Espíritu Santo, porque algunos creen, hermano, que cuando uno acepta a Jesús, automáticamente es bautizado con el Espíritu Santo. Pero no se les ve por ningún lugar el Espíritu Santo. No hay frutos, ni tampoco hay dones. Y el Espíritu Santo se manifiesta a través de los frutos y a través de los dones. De otra manera, cuando solo se manifiesta la vida en Cristo Jesús, lo único que se está manifestando es la vida que recibimos en Cristo Jesús. ¿Me explico? Y por eso mucha gente dice: ay, hermano pastor, aunque yo me vaya al cielo, allá en una esquinita, con eso basta, salvo de panzazo, no importa, pero yo entro. ¿Sí? Yo le dije una vez a una persona: hermanita, disculpe, pero en el cielo no hay ratones. Quería una esquinita. La Biblia habla de lugares más excelentes. Pero en la tierra, le recuerdo que el Señor le dijo a sus discípulos: esperen la promesa, porque Juan bautizó con agua, que es muy bueno. El bautismo en agua es bautismo de arrepentimiento que a él se le delegó hacer. Pero viene un bautismo con Espíritu Santo dentro de pocos días. Así lo dijo el Señor. Ahora, de este bautismo habló Pablo a los Corintios en 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos, ¿qué dice? Bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de... Ok, este es el bautismo. Pero usted se da cuenta que el primer bautismo habla del bautismo del cuerpo, que fuimos metidos en un cuerpo místico que está esperando el regreso del Señor. Pero al final se nos da a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, no confundamos el bautismo del cuerpo con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes, hermano. Y yo le digo, porque yo crecí con esta enseñanza. De hecho nos enseñaron mucho sobre esto. Pero si usted lo mira, hermano, de cerca, usted va a mirar que está hablando de un bautismo en el cuerpo. Pero se habla del bautismo del Espíritu Santo, que es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Entonces, habla de que este evento de bautismo, hermano, sería un evento que nunca se había llevado a cabo en la tierra, porque el Espíritu Santo nunca había descendido, morado sobre la faz de la tierra como está hoy en día, cerca de usted, cerca de su casa, para que usted lo pida. Hechos 2:17 al 18 dice, testificando los apóstoles ante este acontecimiento de Joel capítulo 2: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No está hablando de carne, hermano, que no le conozca. Está hablando de carne que le conoce, que ya tiene la vida de Dios y que ahora necesita un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Me explico? Y dice, habrá evidencia de este derramamiento sobre esa carne, porque los hijos, vuestros hijos y vuestras hijas, que dice, así dice el Señor. A mucha gente no le gusta eso. La profecía no es exactamente así dice el Señor, como decían los profetas, porque ellos desarrollaban ministerios proféticos. Pero se oye bonito, ¿verdad, hermanos? Que una profetiza o uno que profetiza con un don profético, no un ministerio profético, que son dos cosas muy distintas, diga así dice el Señor. Porque si Dios está diciendo, ya sea por inspiración o por revelación, ¿qué importa? Cualquiera de las dos, Dios está hablando o inspirando a decir, o está revelando para que diga. Cualquiera de las dos son buenas, hermano. Entonces dice, vuestras hijas, hijos y hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán, que dice, visiones, y vuestros viejitos, aleluya, para que no se sientan mal, sueñen todo lo que quieran, hermanos y hermanas que están mayorcitos, y traigan el sueño para que se examine. A lo mejor es un gran mensaje de parte de Dios a los Josés que pueden interpretar sueños. Aquellos que tienen la habilidad de poder ver más allá, soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice, derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. La mayoría de los ministros, hermano, nos movemos en un don profético. La mayoría. Se lo digo de antemano, no tenemos que ser profetas. Tampoco tenemos que
tener un don de profecía. Yo no me considero profeta, pero de que he dado palabra profética exacta durante años, hermano, en momentos. Tengo testimonios de palabras proféticas, de lo que Dios me permite ver o lo que Dios me habla, hermano, en un momento dado, principalmente cuando estoy bajo la unción o aún en sueños que se han cumplido al pie de la letra, pero no por eso significa de que sea profeta o que tenga un don de profecía, sino que por el derramamiento del Espíritu puede venir una activación profética en un momento dado para profetizar de parte de Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué es importante, hermano, la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo? Porque eso te va a dar la pauta para que tú entres de una dimensión a otra y seas transformado de un hombre natural que tiene vida de Dios a un hombre sobrenatural que es dirigido y manejado por el Espíritu Santo de Dios. Yo les voy a mostrar al final cómo, hermano, aún hombres que no se pensaban fueron cambiados por la visitación del Espíritu Santo. Pero es necesaria la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Es necesario que cada uno tome responsabilidad, decir, ya creo en Cristo, amén, gloria al Señor. Muchos dicen, es que no he sido bautizado. ¿Qué importa? En la casa de Cornelio no han sido bautizados, pero fueron llenos. ¿Sabe por qué? Porque ya habían creído. Lo único que necesitaban era un mensajero que testificara y diera testimonio de que realmente ahí en casa de Cornelio había pasado un evento sobrenatural. Y Dios los llenó. Ahí está profetizado, hermanos. Era un evento que nunca se había llevado a cabo en la tierra, de seguro. Entonces Juan el Bautista habló de esto, Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo, dice Juan, con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará ¿con qué? Vamos, dígalo más fuerte, con Espíritu Santo. Os bautizará con Espíritu Santo. Dejemos el bautismo de fuego. Dejemos eso, porque muchos lo interpretan como el bautismo del desierto, pero yo lo veo más como el bautismo en la palabra. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, pues mi palabra como martillo que quiebra la roca y como fuego que purifica. Y Jesús dijo, vosotros no tenéis necesidad de ser limpios porque ya habéis sido limpios por la palabra que os he predicado. Entonces hay un bautismo en la palabra. Cuando la gente, pero no es el tema, mejor no le voy a hablar de eso. Hablemos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, hermano, que tiene una señal evidente de hablar en otras lenguas o profetizar. Vaya preguntándose, ¿hablo yo lenguas? ¿O usted es el que enterró sus lenguas? ¿O usted las perdió? ¿Dónde las perdió, hermano? Porque cuando Dios le da algo, Dios no se lo quita. Lo único que tiene que hacer es reactivarse, volver a buscar la comunión con el Espíritu Santo y va a volver a fluir la llenura, el fluir del Espíritu Santo. Este es el bautismo. Este bautismo, hermano, le voy a enseñar, se llevó a cabo en varios lugares y le voy a mostrar varios, porque la Biblia dice que toda palabra conste en la boca de 2 o 3 testigos. Correcto es lo que decía la ley. Y Jesús lo refirió. Y es necesario que haya 2 o 3 testigos. Aún para la disciplina se tiene que traer a 2 testigos mínimo, hermano. Y la ley decía eso, que toda palabra constar en la boca de 2 o 3 testigos. Pero este bautismo se llevó a cabo en el día de Pentecostés. Usted ya sabe, Hechos capítulo 2. Todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, hermano, con la llenura? Comenzaron a hablar en otras, lenguas. Dice, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Una vez encontré una persona que no creía en el don del Espíritu Santo y me dijo, pero eran idiomas. ¿Y qué importa? ¿Cuál es el problema que sean idiomas? Mejor. Así los puede entender alguien con un mensaje. Estaba una vez hablando en lenguas, yo, hermano, orando por una misionera, y estaba, ay, carraba, shakataramanda, y estaba ahí metido, hermano, porque a mí me gusta hablar en lenguas.
Y se lo digo de antemano, a veces no lo hace uno para no perjudicar las conciencias débiles, pero en privado, hermano, uno es muy bueno para todo eso. Y la Biblia lo permite. Y se paró la misionera y dice: amén, recibo lo que el Señor me acaba de hablar. Y me empezó a contar todo lo que Dios le había hablado. Yo le dije: hermana, ¿todo eso le habló el Señor? Sí, me dice. Lo entendí yo como si fuera español. Conocí a un gringo, hermano, a un gringo, platicando conmigo. Le dije: oye, tú hablas un perfecto español. Óigame lo que le estoy diciendo. Y me dice: yo no hablaba español, pero el Señor me bautizó con el don de hablar en lenguas en español. Yo dije: ¿habrá algo imposible para Dios? Y el hombre cantaba, gringo, hermano, y hablaba en español perfecto, mejor que yo, creo. Porque uno nomás talarea, hermano, el español. Ni siquiera lo habla, no hemos terminado de entender el castellano, que es el que hablamos de Castilla, de España, hermano. A veces, si ya queremos aprender otros idiomas, primero terminemos de aprender el nuestro, hombre. Pero cuando Dios te da un don, hermano, Dios te lo da perfecto. Y a mí me impresionó mucho, pero quiero decirle, hermano, que la Biblia dice que en Hechos capítulo 2 hablaron en otras lenguas porque ellos no hablaban ese idioma. Pero la gente que estaba ahí les entendió el mensaje. Estaban sorprendidos. Decían: ¿que no son estos judíos? ¿Y por qué nosotros les oímos hablar las maravillas de Dios en la lengua en que hemos nacido? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo crea una sobrenaturalidad que te traspasa de una frontera natural a una sobrenatural. Y ahí te rompe, hermano, toda tu doctrina, todos tus esquemas, toda tu teología muchas de las veces, porque dices: no entiendo. Es como cuando yo fui enseñado que todo esto no existía, hermano, y yo decía: pero qué rayos, decía, pero aquí dice que sí. Y yo leía el libro de los Hechos, hermano. Yo siempre fui un ferviente lector de la Biblia. Me la comí una y otra vez, hermano, día y noche leyendo la palabra. Tratando de entender rápido, hermano, las cosas del Señor. Claro, uno en el amor y el deseo, hermano, invierte todo ese tiempo. Gracias a Dios por esa inversión. Pero el libro de los Hechos lo leí una y otra vez. Decía: pero ¿cómo puede ser que a mí me dicen que no y aquí dice que sí? Entonces esta Biblia no es para hoy y esta sí es para hoy. ¿O qué pasa? No entendía. Imagínese un niño, hermano. Se para usted con su hijo y le diga: mira, mi hijo, esa luz verde es para que tú puedas irte en el carro. Y ya cuando se ponga la luz roja, ya, entonces ya te paras, porque ya tú tienes que tranquilizarte. Y la amarilla es para que ya tengas 10 segundos para ya pararte. No es para que te vayas, como mucha gente lo hace, ¿no? Hermano, y luego le ponen las farolitas allá atrás. Y ¿por qué me das ticket si estaba en amarillo? Pues por eso, le dio un ticket, porque estaba en amarillo. Porque no conoce las reglas, que es le está avisando que tienes 10 segundos para pararse. No para que, hermano, ¿me entiende? ¿Sí? Pero los niños no van a aprender eso, no van a saber eso. Entonces, usted va a darse cuenta que aquí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, note bien, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Evidencia de llenura, evidencia de bautismo, hablar en lenguas. Esta es la discusión teológica que hay en muchos concilios. Es que no se necesita hablar en lenguas, solamente se necesita tener frutos para evidenciar que tenemos el Espíritu Santo, y se arregla la corbata, hermano. Y la iglesia minusválida, sin frutos del Espíritu Santo y sin dones. Pero la iglesia del principio buscaba el bautismo, ese contacto, se les enseñaba, hermano, ese contacto, esa búsqueda del Pentecostés en su vida después de haber creído. Porque eso lo va a transformar. Eso transforma a cualquier persona, hermano, en una persona diferente.
Entonces, en el día de Pentecostés se llevó a cabo este acontecimiento, primeramente, usted se va a dar cuenta. Pero vamos a otro acontecimiento en Samaria, hermano. Usted se va a dar cuenta ahí cómo lo manejan desde luego los escritores, hermano. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, note bien, ya eran creyentes. Diga conmigo, ya eran creyentes. No le oí, diga conmigo, ya eran creyentes. Hasta el brujo había sido bautizado. Ya eran creyentes. Dice, les enviaron de Jerusalén, les enviaron a Pedro y a Juan, que eran los apóstoles, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran, aquí dice el Espíritu Santo, pero en realidad es el don del Espíritu Santo, hermano. La confirmación de la activación del Espíritu Santo en la persona. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice, les imponía las manos y recibían, ¿qué dice? ¿Cómo se dio cuenta el brujo? Porque uno se levantaba y decía, así dice el Señor, pueblo mío. Y otros empezaban, ¿me doy a entender? Ay, hermano pastor, ¿se puede hablar en lenguas en todo momento? Sí, sí. ¿Usted no habla de su idioma en todo momento, pues? ¿Ok? Solamente los niños que están talareando, hermano, que no han aprendido a hablar todavía, por eso están pujando. ¡Ah! ¡Ah! Yo he oído hablar a personas que están. Yo le digo, bueno, está aprendiendo, está practicando. No podemos juzgarlos. Acaba de recibirlo, está niño. ¿Me explico? Pero cuando usted ya está crecidito, usted ya sabe, hermano, que es la lengua que Dios le dio espiritual, con la que usted se comunica con el Dios del cielo, donde habla misterios, donde la mente no entiende, pero que el Espíritu se conecta con Dios por medio del Espíritu Santo y habla misterios que ni siquiera Satanás puede conocer. Ay, hermano, es que cuán importantes son las experiencias en un cristiano. Porque si usted no tiene experiencias con Dios, principalmente la experiencia de tener la señal de hablar en lenguas, del bautismo con el Espíritu Santo, quiero decirle que está propenso a que le trabajen su fe. Usted goza de la vida de Dios, pero no de la sobrenaturalidad de Dios. Entonces en Samaria dice que les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Está hablando del don que habló Pedro, hermano, de poder expresarse, de decir, ha venido la llenura del Espíritu a mi vida. Ha descendido la persona del Espíritu Santo y me ha llenado. Y ha activado la vida de Dios. Y tengo la señal de hablar en lenguas o profetizar, como le voy a enseñar ahorita en otra experiencia. Entonces, Pentecostés fue una ocasión que descendió el derramamiento del Espíritu en Samaria. Le estoy hablando para que usted vea que la iglesia de los Hechos, hermano, sí sucedió. Sí sucedió. Y hoy tenemos tanta controversia con algo que aconteció. ¿Por qué no va a acontecer hoy si acaso somos otra iglesia? ¿En qué momento cambió la iglesia? ¿Quién la cambió? Si Jesús solamente estableció una iglesia y le dijo que iban a recibir poder, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Él no tiene dos iglesias, hermano. Él tiene una, y la iglesia de Cristo tiene que ser visitada por la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que sea transformada. Le voy a dar otra. En Cesarea, en casa de Cornelio, usted lo mira ahí. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Por qué confirmaron que era el don del Espíritu Santo, hermanos? Vamos, léalo bien. Léalo bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque hablaban, dice, oían hablar en lenguas.
¿La iglesia tiene que hablar lenguas? Seguro que sí. Ay, hermano pastor, yo me conformo con los frutos. Bueno, pues dé fruto por lo menos, pues. Échele ganas, muéstreme los frutos del Espíritu Santo y le creo. Y si no, pues muéstreme las lenguas. Para yo decir, bueno, vamos a trabajar con una persona que ya se está preocupando por avanzar, porque la señal de hablar en lenguas es una señal de avance, hermanos, no una señal de dejar de decir, yo soy cristiano, aunque sea de panzazo me voy al cielo, allá en una esquinita voy a vivir con Dios, ahí bien relajadito, un evangelio light, pastor, with me, un evangelio light. No, el evangelio de Cristo es un evangelio de confrontación y compromiso para la iglesia. Usted creyó, le recuerdo que Dios le puso una plantita en sus manos que usted es responsable de hacerla crecer hasta que fructifique. Aleluya. Sí. ¿No tiene dones? Yo no tengo la culpa que usted no tenga dones, hermano. Los pastores no tenemos la culpa que usted no tenga dones. ¿No tiene frutos? Pues tampoco tenemos la culpa. Porque la palabra se predica, la palabra se enseña, se le enseña a la iglesia. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Actuar. Yo no puedo hacer el trabajo por usted, nadie lo puede hacer por usted que me está viendo a través de la pantalla. Su pastor no puede hacer el trabajo por usted. Usted es responsable de hacer crecer lo que Dios le ha llamado a que lo haga crecer. Así de sencillo. Entonces le dice Pedro, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Mire, por eso le digo, no hay un paso para decir nosotros tiene que bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo. No, el Señor puede adelantarse como en la casa de Cornelio, sin que estén bautizados puede venir sobre de ellos. He conocido casos extraordinarios, hermano, de esto. Entonces dice, ¿puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Hermanos, ya se puso más serio el evangelio, ¿verdad? Ay, hermano pastor, ¿por qué mejor no nos cambian de pastor uno que sea más suavecito? Mi esposa siempre me dice así, mi amor, usted es muy duro con la gente. ¿Cuándo le digo? ¿En qué momento? Porque enseño la verdad es duro. Y porque la gente dice, ay, es que yo prefiero vivir en la mentira, así suavecito, relajadito. Usted solamente vino a incomodarnos. No, lo quiero incomodar porque, le repito, un día va a estar en la presencia del Señor. Y Dios le va a decir, a ver, enséñame tus obras. Le recuerdo que 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice que es necesario que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras hechas en el cuerpo, sean buenas, fíjese bien, sean buenas o sean malas. Ahora, le pregunto yo, cuando una persona es juzgada por sus obras buenas, ¿qué recibe? No leí, recompensa. Y cuando una persona es juzgada y se encuentra que tiene obras malas, ¿qué recibe? Es pérdida, hermano, es pérdida. Su castigo es la pérdida, hermano. Entonces, yo quiero que usted piense que el evangelio tiene más compromiso de lo que usted piensa. Que no es un evangelio light, de ese que todo el mundo ha predicado todo el tiempo. Usted tiene que saber que Dios le llamó a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere usarlo, primero como testigo y luego para manifestar las obras de Dios, porque un creyente no puede manifestarlas. Un lleno sí. Vamos a ver otro lugar, en Éfeso, rapidísimo para avanzar porque se me está comiendo el tiempo. Dice, aconteció, Hechos 19:1. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él le dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Oiga bien, ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Vamos, hermano, dígalo conmigo porque yo quiero que usted aprenda bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, y hoy en día, ay, hermano, no hablen. Las lenguas no son para hoy. No hablen lenguas. ¿Correcto? Oh, mucho menos profeticen. No, la profecía pasó. Ya, that's it. Se acabó. Cuando venga lo perfecto, las lenguas pasarán. La profecía cesará cuando venga lo perfecto. Sí, pero todavía no estamos en lo perfecto. ¿O sí? No, no estamos. Échale un ojo al mundo, va a ver que no estamos en lo perfecto todavía. Nos falta mucho. Entonces, es importante el hablar en lenguas. Vamos a ver otro. Eran un total de 12 hombres. Y ya vamos a ir concluyendo. Ya no vamos a ver otro, hermanos. La conclusión. Yo le concluyo con esto rapidísimo. Así sencillo. Note cómo en el Antiguo Testamento registra llenuras del Espíritu Santo, pero temporales. Las de hoy no son temporales, hermanos. Hoy gozamos de la gracia de tener el testimonio de haber sido llenos del Espíritu Santo. Hoy. Digo, si usted tiene la señal de hablar en lenguas, profetiza. Ok, yo se la valgo con el fruto. Yo se la valgo. Pero cuando usted va a ver el fruto del Espíritu, yo se lo voy a llevar para que usted lo vea rapidísimo. Está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Y usted se va a identificar a ver cómo andamos con el fruto, a ver si es cierto. Y dice, ay, hermano pastor, es que yo fíjese que a mí no me gusta hablar en lenguas, pero mira cuánto fruto tengo yo del Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto. A ver cuánto fruto tenemos, hermanos. Porque por eso le digo, mire, el Señor cubre a los miembros más deshonestos a veces con dones. Porque a veces no podemos dar el fruto del Espíritu, nos cubre con dones. Para que sepamos que estamos en el proceso, en el trabajo. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo, ¿me opacaste un poquito los monitores, hermano? Dame un poquito, por favor. Note lo que dice. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice que es? Amor, diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo andamos con el fruto? O mejor nos vamos a los dones, hermanos. Sí. Ay, hermano pastor, pensándolo bien, creo que mejor voy a empezar a buscar de la llenura del Espíritu Santo para poder hablar en lenguas, para que vengan los frutos. Correcto. Es que una vida sobrenatural va a ser impulsada siempre a la búsqueda de Dios y vamos a dar fruto. Una vida natural que se concentra solamente a decir, es que yo tengo frutos pero no me interesan los dones, es una persona que está excusándose atrás de las palabras y al final no tiene ni una cosa ni tiene la otra. Entonces, iglesia del Señor, es el tiempo de ser llenos del Espíritu Santo, porque la iglesia apostólica gozó del bautismo del Espíritu Santo, ese encuentro personal, hermano, que hoy nosotros tenemos de que hemos recibido ese testimonio de haber sido llenos del Espíritu Santo con el hablar lenguas, profetizar o con los frutos del Espíritu. Ahí están los frutos, hermano. ¿Qué tanto andamos de amor, amados hermanos? Usted que dice que, ay, hermanos, que a mí no me gustan los dones, pero me voy a quedar con los frutos. Ok, ¿qué tanto tenemos de fruto? ¿Qué tanto, en qué nivel estamos de amor? ¿El amor tuyo cubre multitud de faltas de tu hermano o no las cubre? O usted es de aquel que dice, este me la hizo y me la paga. Con la hermanita fulana de tal sí me gusta llevarme, pero con la otra no, porque es que me hizo un hermano. O los hermanos.
Aquí no hay sombrerudos ni bigotudos, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿para qué le digo, hermano? Que tanto andamos de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué tanto andamos? ¿O nos quedamos con la señal de hablar en lenguas mejor y profetizar? Nos vamos por ahí mejor, ¿no? Pero tiene que evidenciarse la llegada del Espíritu Santo a tu vida. Oiga bien, podemos ver nosotros cómo en el Antiguo Testamento había llenuras parciales. Por ejemplo, en Saúl se juntó con profetas. Samuel le dijo que se fuera para allá. Se junta con profetas y profetiza, porque se le pasa la unción. Usted lo va a mirar ahí, Samuel 10:10. Cuando llegaron allá a la colina, hay aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. ¿Quién profetizó? Saúl. ¿Saúl era profeta? No. Se juntó con profetas y dijo: así dice el Señor. Se le pasó la unción, pero eso fue temporal. Por eso mucha gente dice: ay, qué unción me cayó hoy, qué rico, aleluya, qué aleluya. Y ya mañana no tienen nada. ¿Sí? La llenura, hermano, si bien es cierto, te da una evidencia de profetizar o hablar en lenguas o dar frutos. Si bien es cierto de que tú has sido lleno con el Espíritu Santo, para que sepas que tienes que cuidar, mantenerte lleno, volver a buscar constantemente, porque se va a vaciar el vaso que está en restauración y tiene que volver a llenarse. Pero la bendición que tenemos es de que una persona llena del Espíritu vuelve a ser llena. Usted puede llenar el vaso cuantas veces lo quiera. ¿Me explico, hermanos? El encuentro con el Espíritu Santo te cambia en otro hombre, o sea, te transforma completamente. Ahora, yo termino. ¿Tenía o no la iglesia de los Hechos el bautismo con el Espíritu Santo? Lo tenía. ¿Tiene hoy la iglesia contemporánea el bautismo con el Espíritu Santo? Solamente meditemos en eso, ¿verdad? Y pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Pero tiene que buscarse. Gloria al Señor. Ábremelos un poquito más, hermano, por favor. Ábralo. Me explico, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Nada nos va a poder sostener sino la llenura del Espíritu Santo. ¿Van a pasar, hermanos? ¿No van a pasar? ¿Sí? Gloria al Señor. Hay de estar meditando: ¿seré yo lleno, Señor? ¿Verdad? Gracias, Dios. Gracias, Padre. Levante sus manos al cielo. Usted puede pedirle al Señor, hermano, que le visite, no hoy. Puede pedirle hoy, mañana, pasado, cuando quiera. Usted puede pedirle al Señor que le llene. Usted puede venir con un ministro en un culto. Usted puede venir, quien quite, Dios lo llene, hermano. Hay momentos especiales que Dios permite. Hay momentos que pensamos que no son especiales y se convierten en especiales que Dios hace, hermano. Pero Dios transforma y Dios cambia. Pero sí necesitas la llenura del Espíritu Santo. Todos la necesitamos, todos. La iglesia de Cristo necesita la llenura con el Espíritu Santo. La iglesia, hermano, no estoy hablando a esta iglesia, estoy hablando a la iglesia de Cristo. Mundialmente hablando, necesita un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Y no tener miedo ni vergüenza de hablar en lenguas o manejar los dones del Espíritu o hablar de ellos y profetizar, porque es parte de una iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa y que Él, hermanos, quiere llenar y
y que quiere bautizar. Levante sus manos al cielo. Deme unos minutos más para ministrarle. Si usted tiene fe y tiene deseo, y posiblemente a través de este tema usted se vaya a su casa a orar, decir: Señor, bautízame, lléname. O usted empieza hoy a pedirle al Señor. Nunca podremos saber cuándo Dios va a actuar, pero Dios puede actuar desde hoy y llenarlo con el Espíritu Santo. Si usted ya ha tenido la evidencia de haber sido lleno del Espíritu de Dios y se ha descuidado y no siente esa unción, ese fluir, es porque necesita meterle fuego a su vida. Necesita volver a consagrarse. Necesita volver a acercarse al altar del Señor. Necesita volver a acercarse a Dios para que Dios lo vuelva a encender y lo levante y usted se vuelva otra vez a llenar del Señor. Y que la iglesia sea una iglesia espiritual donde se muevan los dones del Espíritu de Dios. Hable con el Señor, hermano. Hable con el Señor mientras los hermanos cantan ese canto. Levante su voz y dígaselo al Señor. Usted hable con el Señor y luego oramos. Pídale al Señor. Dígale: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Lléname. Bautízame. Dígale al Señor. Dígaselo al Señor. Hable con Dios, hermano. Dígale: Señor, lléname. 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 Levante sus manos al cielo, dígale al Señor: lléname. Créale, créale al Señor. Dios puede hacer cosas grandes, hermano, en medio nuestro. Dígale: lléname. Lléname, Señor. Derrámate. Derrámate, Señor. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate sobre este pueblo. Derrámate sobre aquellos que anhelan, aquellos que desean, Señor. Derrámate. Visita a aquellos que están clamando por una experiencia sobrenatural contigo. Derrama dones. Activa las lenguas. Activa el don de profecía en medio nuestro. Rompe con toda cadena, todo miedo, toda vergüenza, todo temor, Señor. Y derrámate. Fluye. Y fluye, fluye, Señor. Fluye. Aquellos que se han descuidado, actívalos. Actívalos, Señor. Aquellos que no sienten la unción para poder hablar en otras lenguas, actívalos, Señor.
Oh, aleluya. Yo adoraré. Dígale al Señor, hermanos, créale. Dígale, Señor, lléname. Lléname, Dios. Lléname, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Llena, Señor, mi vida. Reciba, hermano, reciba. Espíritu de Dios, activa, Señor. Activa, Dios. Activa. Bautiza como en la casa de Cornelio, como en Éfeso, Señor, como en Cesarea, como en Jerusalén. Bautiza, Señor. Llena tu pueblo. Reciba. Gracias, Señor, oh Dios. Como en el Pentecoste. Gracias, Señor. Y lléname de nuevo. Aleluya, gracias, Dios. Dígale al Señor, lléname. Ahí donde está. Usted que está viéndonos a través de la internet, dígale al Señor, lléname. La experiencia puede ser suya. Ahí puede descender el Espíritu de Dios. Ahí puede descender el Espíritu Santo. Dígale, lléname. Lléname, Espíritu de Dios. Llena. Llena, Espíritu. Espíritu Santo. Llena, Señor. Llena, Padre. En el nombre de Jesús. Activa, Señor, los dones. Derrama el don del Espíritu. Oh, sí, llena de tu presencia. Gracias, oh Dios. Oh, sí, oh Dios. Tócalos. Aquel que anhela, Señor, te ruego que honre su anhelo, su fe. Visítalos, llénalos, oh Dios. Llénalos. Como en el Pentecoste.
Hazlo con todo tu corazón. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Dile que te llene, que te llene. llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Sí, Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu, Espíritu, dile, desciende como fuego, sí, Señor, así como el Pentecostés, Señor. como en el Pentecostés, Sentimos tu presencia aquí. y lléname de nuevo. Oh Señor, seas tú dando lengua, Señor, repartida, Señor. Espíritu, A Espíritu, los que no las hablan, Señor. Seas tú dando ese don, desciende Señor. como fuego, Para ti que has anhelado ese don. como en el Pentecostés, Sí, Señor. y lléname de nuevo. Sí, Señor, llévanos con bien, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día. Señor, nos vamos de este lugar, pero tu presencia va con nosotros, Señor. No nos apartamos de tu presencia. Agradecemos por este día, Señor. Señor, bendice esta semana, Señor. Da fuerza al cansado, Señor. Sí, Señor, te agradecemos, Señor. Abre las puertas, Señor. Declaramos puertas abiertas, Padre. Salimos de este lugar, Señor, pero tu presencia va con nosotros, Señor. Gracias te da, Señor, te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Te adoramos, Señor. Hazlo con todo tu corazón, amén. Recuerden, salimos de este lugar, pero no de su presencia. Su presencia va con nosotros, amén. Donde quiera que vayamos, recuerde que Él va con nosotros. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón, amén. Hazlo con todo tu corazón. Sí, Señor. Te amamos. Hermosa presencia que hemos tenido en este lugar. Damos gracias a Dios porque Él es maravilloso y por su palabra que nos ha dado nuestro pastor, una palabra que nos aclara, nos enseña y nos exhorta a que deben permanecer los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas para que esas sean características nuestras diarias y que de esa manera nosotros podamos impactar a la sociedad allá afuera que está siendo destruida por el enemigo, que está siendo perdida, pero si en nosotros existe el amor, existe la paz, existe la mansedumbre, la paciencia, existen los dones del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder cambiar a través de esos frutos, vamos a poder impactar, vamos a poder transformar a aquellos que les hace falta ese amor, les hace falta ese tipo de refugio que es en nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos nosotros procurar este tipo de características en nuestras vidas para que podamos ser esa luz que necesita la sociedad, que seamos esa sal, como dice su palabra,
ante aquellas personas que no le encuentran sentido a la vida, van sin rumbo y sin dirección. Así que nosotros vamos a ser esas personas que podamos cambiar y que existe ese amor y que nos olvidemos de aquellas cosas que nos estorban, que solo hacen que nosotros retrocedamos. Pero vamos a pedirle a Dios hoy en día que esa palabra que Dios nos ha dado a través de los labios de nuestro pastor sea puesta en práctica. Así que, hermanos, vamos a ya concluyendo. Damos gracias a Dios a aquellas personas también que han estado con nosotros a través de las redes sociales. Les bendecimos, les decimos Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez, el próximo servicio. Y así, hermanos, si usted creo que recibió algún mensaje de la hermana Sandra Blanco, el próximo sábado nos reuniremos con la iglesia de Ken. Nos vamos a reunir ahí para compartir un poco y poder hacer esa comunión entre los hermanos, poderlos conocer. Así, hermanos, si usted no ha recibido la información, usted puede pedírsela a un mujer, al hermano Raúl, la hermana Rosita, o cada uno de nosotros le podemos informar más a fondo. Así que, hermanos, vamos a ser despedidos para que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares. Damos gracias por cada uno de ustedes que estuvo con nosotros. Amado Dios, damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que hemos tenido en este lugar. Damos gracias, Señor, por cada hermano que se hizo presente ahora, Señor. Damos gracias por aquellas personas que estuvieron con nosotros en sus hogares, Señor. Damos gracias, Señor, por aquellas personas que son fieles a este ministerio, Dios. Damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has derramado en este lugar. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos últimos, tiempos finales, y que tu palabra se ha cumplido, Señor, para nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a conducirnos en rectitud, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a cumplir tu palabra, mi Dios. Que estemos firmes hasta el final, Señor. Sabemos que tú tienes ángeles, Señor, y que tú caminas con nosotros, que tú nos proteges, Padre. Pero es importante que cada uno de nosotros, Señor, se ponga a cuentas contigo, mi Dios. Y ahora te lo pedimos, Señor, que seas tú guiándonos cada día, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, Señor. Te pedimos entendimiento, Señor. Y te pedimos que tú nos protejas, Señor, esta semana y que ahora iniciamos, Señor. Vamos a nuestros hogares, Señor, pero te pedimos que tú vayas con nosotros. Que tu Espíritu Santo camine a nuestro lado, Señor, y que ángeles nos protejan donde quiera que andemos, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra con las personas que convivimos durante la semana, Señor, y que podamos hablarles, Señor, de esta palabra, de este amor, Señor, y que podamos impactarlos a través de nuestro cambio, Señor, a través de nuestras características como cristianos, como hijos tuyos que tú has transformado, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te ponemos, Señor, la vida de cada persona aquí representando a cada familia, Señor. Las cubrimos con tu sangre, Señor, y que vayamos en paz y en armonía a nuestros hogares, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano.